Saludos a todos. En esta ocasión voy a hablar sobre una cosa que es muy fundamental para nosotros que buscamos ayudar a las personas. Y esto se trata de cómo nosotros vemos al hombre. Esto es muy importante, es sumamente importante, porque cuando nosotros, por ejemplo, nosotros queremos ayudar al hombre, si nosotros no sabemos qué es el hombre, muy probablemente lo vamos a guiar de una forma incorrecta o no vamos a entender a la persona. Entonces, es importante entender que nosotros como psicólogos católicos debemos de aplicar todo lo que nosotros sabemos de la fe, ¿sí? Y la fe va a ser nuestra guía en relación con nuestra labor de psicólogos. ¿Qué significa esto? Que nosotros, si nosotros queremos ser auténticamente católicos y buenos psicólogos católicos, necesitamos poner la fe como principio, ¿sí? La fe va a ser nuestra guía. ¿Cómo va a ser nuestra guía? Bueno, va a ser la que nos va a decir qué es el hombre, cómo es el hombre, cuál es la razón de la existencia del hombre, por qué existe, para qué existe, qué va a pasar con el hombre en el futuro, ¿no? Es decir, nosotros necesitamos saber que el hombre, y debemos de actuar siempre de acuerdo a esto, el hombre es una criatura querida por Dios, es una criatura espiritual, pero también material, que tiene un alma, que esa alma es eterna, o sea, tuvo un principio, pero no va a tener un fin, va a existir por siempre, es inmortal. Entonces, teniendo eso en mente, hay que tener en mente también que el hombre fue creado para estar con Dios y que el hombre, tanto cuanto ordene su vida, es decir, sus pensamientos y acciones, de acuerdo a ese fin, y siga y use todas las cosas que existen en el mundo para acercarse más a ese fin, va a vivir bien y va a estar bien. Pero cuando el hombre empieza a querer buscar o querer tender a un fin para el que no fue hecho, va a empezar a tener un desorden. Primero, ese desorden va a ser, digamos, en sus hábitos, ¿verdad? Y hasta cierto punto en su mente. Pero el problema es que va a ser un desorden espiritual y también va a ser un desorden mental, ¿no? Entonces, porque por un lado tiene la conciencia de que el hombre debe de ser bueno, debe de orientarse al bien. Eso es, el hombre es creado y por naturaleza está orientado al bien. Pero existe una fractura en el hombre que es consecuencia del pecado original y que tiende a hacer el mal o a buscar lo fácil y evitar lo difícil. En muchas ocasiones va a preferir el placer sobre el sacrificio, porque el sacrificio hay una cierta, digamos, una cierta aversión. Entonces, aquí es importante entender esto. El hombre es creado para el bien, para Dios, debe de tender siempre al bien, está ordenado por naturaleza a buscar el bien, pero hay una fractura que se llama pecado original y que es lo que hace al hombre tender a hacer cosas malas. Y el hombre, como tiene en su conciencia la voz que le va a decir siempre qué hacer, qué está bien, qué está mal, pero por otro lado va a sentir la carne que lo inclina a hacer cosas que no debe. Entonces hay una cierta distorsión en el hombre que hay que corregir a base de la gracia, a base del esfuerzo, la virtud y la conciencia, ¿sí? Entonces nosotros como psicólogos, para que podamos ayudar a la persona, necesitamos entender esto. Necesitamos entender que la persona es un ser completo, no es un conjunto de historia, no es solamente su pasado, no es solamente sus emociones y tampoco es solamente, digamos, su comportamiento, su conducta, ¿no? Un conjunto de su educación, no. El hombre es una persona compuesto de alma y cuerpo, con heridas, con emociones, con sentimientos, pero que tiende a un bien supremo. Y el hombre debemos de ayudarlo a orientar su vida de acuerdo a esto, de acuerdo al bien, de acuerdo al orden. Cuando el hombre se desordena en estas cosas, es cuando empieza a haber un desorden mental. Y entonces el hombre empieza a buscar ayuda para poder ordenar esta situación en su mente, pero mientras que él trabaja en su mente, puede esforzarse tanto cuanto quiera, pero lo que tiene de fondo el hombre es que necesita primero ordenar su conciencia y sus acciones de acuerdo al bien, de acuerdo al orden. Porque mientras que el hombre busque
sentirse cómodo con las acciones que obviamente su conciencia le dicen que no está bien, el hombre va a ser infeliz y va a sumergirse en la tristeza, el vacío, la desesperanza y va a sufrir. El hombre sufre porque no tiene orden, ¿sí? Porque no tiende al bien supremo, no tiende a Dios. Entonces, mientras que nosotros lo mantengamos lejos de Dios, nosotros lo vamos a mantener sufriendo. Cuando nosotros le introduzcamos este campo, digamos, de acción en su mente, y que él tiene un alma que es espiritual, y que esta alma tiende y tiene que llegar a Dios, entonces la persona empieza a ver que hay una cosa que tiene que hacer, y es ordenar su vida de acuerdo para lo que ha sido creado. Si nosotros no logramos hacer esto, si nosotros no logramos, digamos, iluminar a la persona con estas verdades, el hombre puede trabajar años en sus heridas, puede trabajar años en controlar sus impulsos, puede trabajar años en controlar sus pensamientos y no lo va a lograr, ¿sí? Ahora, no quiero decir que hay de casos a casos, ¿sí? Hay casos muy complicados, hay casos muy complejos, de hecho muy difíciles, pero generalmente el problema siempre nace de un desorden, de una vida desordenada, ¿sí? De una vida desordenada que puede surgir desde la infancia o puede surgir desde digamos, un evento traumático. Entonces, el desorden no me refiero a que viva una vida desenfrenada, me refiero a que en algún momento su vida, la vida de esa persona se salió del orden debido. Se salió del orden debido. Pudo haber sido que el papá los abandonó, pudo haber sido que la mamá los golpeaba, pudo haber sido que fue abusada, puede ser cualquier cosa. Pero se salió del orden que debía de tener esa persona, y generalmente es en la infancia. Generalmente muchas de las heridas se surgen en la infancia y se viven, se ocultan, se entierran, pero después se dan cuenta que no es posible enterrar esas heridas y se tienen que trabajar. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a trabajar en, primero, hacerle ver a la persona qué es lo que es, y de ahí que la persona ordene sus pensamientos y sus actos de acuerdo a este fin, ¿sí? De acuerdo a lo que él es o ella es. Entonces es importante para nosotros tener esto bien claro, porque de otra forma no les vamos a poder ayudar. Si nosotros hacemos lo que corresponde de nuestra parte y ellos hacen lo que les corresponde de la suya, su situación seguramente va a mejorar. Pero siempre tengan conciencia de esto. Psicólogos católicos deben de iluminar su práctica con la luz de la fe, con la luz de la verdad. Si nosotros no aplicamos esta fe, no aplicamos este conocimiento de las verdades reveladas, nosotros no estamos cumpliendo con nuestra labor. Aunque queramos y digamos que sí, no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aplicamos este conocimiento que tenemos de la fe, nosotros estamos siendo fieles a nuestros principios. Primero. Segundo, estamos entendiendo al hombre, teniendo la conciencia de lo que es el hombre de acuerdo a la fe. Si no, ustedes podrán decir, no, es que la fe no se debe de mezclar con la psicología. Pero si ustedes son objetivos y revisan todas las corrientes psicológicas y todas digamos, las formas de intervención o de apoyo psicológico, todas nacen con una concepción del hombre. Y todas tienen una idea de lo que es el hombre, ¿sí? Entonces, conductismo, conducta, eso es el hombre. Un conjunto de cosas aprendidas, de comportamientos, reforzamientos, y eso es lo que es el hombre, ¿sí? El psicoanálisis, una psicología sin alma, ¿sí? Sin un fin, sin un futuro, sin una vida eterna. Entonces, podrán decir, no, es que sí tiene alma. No, pero objetivamente su antropología parte de una negación de la espiritualidad de la persona, y como este caso, como todas las corrientes tienen su propia concepción del hombre, ¿sí? El humanismo, ¿no? Es algo mucho más acercado a la fe, pero está muy lejos de. ¿Por qué? Porque no hay una redención del hombre, solamente hay bondad humana. Entonces, entiendan que todas las corrientes psicológicas tienen una concepción del hombre de la cual parten, ¿sí? Dependiendo del psicólogo, es la corriente psicológica, ¿sí? Entonces, nosotros como psicólogos católicos tenemos que iluminar estas corrientes psicológicas y tomar todo lo que pueda ser absorbido de ellas sin contradecir la fe, y todo lo que sea científico, porque no todo no todo
lo que pudiéramos nosotros digamos, aceptar de estas corrientes psicológicas es adecuado para la ciencia, porque muchas de estas cosas ni siquiera son comprobables, o sea, son teorías, a lo mucho. Muchas de estas corrientes psicológicas solamente llegan a la teoría, ¿sí? Entonces no es una verdad absoluta, y eso hay que tenerlo en mente siempre. Una hipótesis, una teoría. Entonces hay que saber cuál es la diferencia entre una teoría y una realidad científica, ¿no? Entonces, aunque tenga ciertas bases científicas, no significa que sea una verdad absoluta. Y por esa razón, cuando una teoría digamos, se expone una teoría, está expuesta a que se le contradiga a base de ciencia. Entonces es importante tenerlo en mente, no nos quedemos como que, bueno, nos lo dijeron en la escuela y forzosamente tenemos que aceptarlo. No, no es así. ¿Sí? Hay que siempre buscar la verdad. Siempre buscar la verdad, provenga de donde provenga. ¿Sí? Entonces es importante tenerlo en mente y les invito a tener mucho criterio sobre esto. Saludos a todos.